Matusalén vivió 969 años, Noé 950 y Adán, según el texto bíblico, unos 930 años. Mucho se ha dicho que eso está equivocado y que se refiere a ciclos lunares, es decir, a meses. Por lo tanto, serían unos 80 años. Sin embargo, en el mismo texto bíblico y muy cerca de ese versículo, el Antiguo Testamento hace una clara alusión a meses y años. Por lo tanto, no se equivocaron. No estaban considerando ciclos lunares en lugar de años. Es enfático. 969 años Matusalén, 950 Noé y Adán 930. ¿Y nosotros? Bueno, de acuerdo con el texto bíblico, después del diluvio, la edad de los seres humanos se estableció, como estamos hoy en día. Excepto que, aparentemente, alguien escapó a ese mandato, y de ese personaje le vamos a hablar hoy. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La inmortalidad, como tal, no es imposible. No lo es, existe. Es real. El único problema es que el único ser vivo, aparentemente inmortal, es la Turritopsis nutricula, una pequeña anémona de mar que tiene una característica única, y es que, estando en su edad adulta, cuando está en su mayor desarrollo, de pronto comienza a deshacerse de parte de su cuerpo como si se estuviera integrando en una sola cosa, y regresa a volverse un pólipo, adherido en alguna mata de coral o en alguna piedra, y reinicia su ciclo vital, es decir, el equivalente a que una mariposa, después de estar feliz volando llena de colores, un buen día, volviera a quitarse las alas, los colores, las patas, las antenitas y se convirtiera otra vez en un gusano de seda, para después volver a ser mariposa. Eso es lo que ocurre con la famosa Turritopsis nutricula. Sin embargo, usted y yo, al igual que otros muchos miles de millones de seres humanos, no tenemos esa característica. En general, todas las demás especies que habitan este planeta y que están actualmente aquí o que han estado aquí, han tenido un tiempo limitado de vida. Y no, ese tiempo no está delimitado por las enfermedades, los accidentes ni nada de esto. Tampoco está delimitado por el tamaño ni por las condiciones de alimentación. En realidad, lo que determina qué tanto podemos vivir o qué tanto no podemos vivir es una cosita que se llama telómeros. Cada célula tiene una extensión de telómero, en donde se almacena información genética, el ADN. Es esa información que le dice a la célula quién es y para qué sirve. Cada vez que se reproduce la célula, que se divide y forma otras células, les comparte esta información genética, y así la célula sabe que es una célula de cabello, una célula de piel, de hígado, de donde sea. El problema de esto es que, al igual que una fotocopia, cada vez que se replica, va perdiendo parte de ese código. Así que mediante una fórmula matemática es posible calcular exactamente cuál es el tope de la supervivencia de una cierta criatura viva. Así, por ejemplo, nos encontramos con un elefante que puede vivir 80 años, un ratón que puede vivir apenas 2 años y un ser humano que puede llegar a vivir 119 años. Sí, el hombre más longevo falleció hace unos días en Japón con 119 años, el hombre más longevo registrado plenamente. Por lo tanto, hay un tope.
No podemos vivir para siempre, aun cuando estuviéramos perfectamente sanos y la medicina fuera prodigiosa. No podemos vivir porque nuestras células llegarán a un punto en el cual la división sea imposible. Cada copia de esas últimas células estará tan degenerada que no sabrá si es para formar cabello, ojos, piel, uñas, lo que sea. Y terminará en un colapso catastrófico del cuerpo que alojó esas células. Aun cuando no hubiera una enfermedad, la persona está condenada. Pero tal como le decía al principio, a no ser que haya uno que no fue así. ¿Ha oído usted hablar de el conde de Saint-Germain? El Comte du Saint-Germain en francés. Seguramente que sí. Hoy en día en cualquier página esotérica encontrará usted numerosos artículos acerca de Saint-Germain, el maestro ascendido. En realidad nosotros no somos muy afectos a esa definición, ni tampoco creemos que Saint-Germain haya sido el profeta Samuel, ni mucho menos. Pero es una historia muy interesante. Esta historia comienza alrededor de 1741, en Austria. El general Charles-Louis Auguste Fouquet había sido encargado por el rey Luis XV, el querido rey Luis XV de Francia, para que dirigiera una operación militar en contra de los alemanes y para controlar ciertas regiones, defender, etc. El hecho es que no va muy bien la operación militar y hay una serie de batallas bastante desastrosas. En una de ellas, este hombre, que también era conocido como el duque de Belle-Île, de la Bella Isla, resulta gravemente herido. Cuando lo regresan al campamento sus hombres, está agonizando. Está consciente, pero está muy grave. Los médicos que se encuentran por ahí, realmente no saben qué pueden hacer. Este sujeto se va a morir. De pronto entra un guardia, un simple soldado, quien quiere hablar con el médico. El médico realmente le tiene cierto trato despótico, diciendo que no interrumpa, y aquel hombre dice: es que hay un hombre que dice que puede salvar al general. ¡Ja! Por supuesto, aquel amanerado médico francés con su peluca y su distinguido traje y un pañuelito le pide que se retire, pero aquel hombre insiste en que el general merece una oportunidad de vivir. El general además es un hombre que suele convivir, aun cuando es un duque y es un hombre que está muy cerca del rey. Es un tipo que puede convivir con sus soldados. Así que al escuchar aquello hace la seña de que venga. Cuando el guardia se acerca, le dice que habían capturado a un espía y que este espía, muy extraño, le manda el recado de que él puede curarlo y salvarle la vida. El médico asegura que probablemente se trate de un asesino, de un espía que quiere rematarlo, asegurarse de que el general muera. Pero al mismo tiempo el general le hace una seña diciendo que de todos modos va a morir. Así que venga para acá ese hombre. Cuando aparece, es un sujeto de unos 40 o 45 años, no es especialmente llamativo, de hecho se ve bastante polvoso, aun cuando tiene una ropa elegante, y se le puede ver ricamente enjollado. Es extraño. Cuando lo capturaron iba en un carruaje, solo. Y no ha querido decir muy bien santo y seña, no ha querido hablar. Le preguntaron a dónde iba, no quiere decirlo. Le preguntaron de dónde venía, no quiere decirlo. Lo único que se ha limitado a decir es que él puede salvar al general. No es tan impresionante, pero cuando le preguntan cómo, él asegura que en su equipaje, allá en la carreta, tiene un brebaje, un medicamento especial, que con eso va a salvarlo. ¿Qué medicamento es ese, mi señor?, pregunta el médico afanosamente, a lo que aquel responde: es un antiguo medicamento persa. Seguramente le ayudará. El general dice que se lo traigan. Por alguna razón le da confianza a este individuo. Y efectivamente traen aquella cajita, saca un pequeño pocillo, una cosita, una pequeña botella, de la cual vierte unas gotas en agua, las revuelve
y se lo da a beber al general, que esforzadamente intenta beberlo. Está todo lastimado, herido y está muy mal. Después de eso, duerme. Todos esperaban que se hubiera muerto, pero a la mañana siguiente el general está despierto y tiene hambre. Pide comida. Todo el mundo lo atiende, corren, van, vienen. Para la tarde está sentado en su cama. Un tipo que tenía varios agujeros y estaba asegurando la muerte, ahora está tratando de dirigir la batalla, de recuperar a los hombres, de girar instrucciones, etc. El médico está desconcertadísimo y el general finalmente se acuerda de aquel sujeto de apariencia no tan impresionante, pero lo hace venir. Cuando aquel supuesto espía se presenta, le habla en un muy buen francés. A lo que el general le pregunta quién es y él responde: soy el conde de Saint-Germain. ¿Y qué hacía aquí? Venía yo de regreso de tal parte a tal otra a llevar un envío. Y me han capturado. ¿Es usted un espía? No, no lo soy. El caso es que comienzan a platicar. Y el conde de Saint-Germain, como se ha presentado aquel sujeto de unos 45 años, le confiesa que hay ciertas situaciones en la batalla que podrían mejorar y hay otras que podían empeorar. El hecho es que se ponen a discutir de estrategia y logran acordar una serie de movimientos, pero sus asesores del general están espantadísimos. ¿Cómo le crea a un espía? El hecho es que funciona aquello y logra rescatar las tropas, hacer una especie de retirada bastante honorable y cobrar fuerza en otra posición. A partir de ese momento, este personaje de nariz picuda se vuelve muy cercano al duque de Belle-Île, este señor, Charles Louis Auguste Fouquet, que era general. En otra de las reuniones en las que están discutiendo una especie de armisticio, hay varias personas ahí. Algunas de estas personas son austriacos, otros son alemanes, también hay otras personas por ahí, no queda muy claro de dónde vienen, pero hablan en una lengua diferente. Mientras están discutiendo con aquellos emisarios, de pronto este caballero que se hace llamar conde de Saint-Germain se acerca con el general y al oído le dice: cuidado, están conspirando. El general pide un momento para refrescarse y se aparta. Estando allá, el conde, o el supuesto conde, le asegura que las dos personas que están allá, que están hablando en turco otomano, están dialogando acerca de cómo hacerle para darle al traste. El caso es que el general se asombra mucho. Cuando termina la reunión y todo aquello va pasando, le pregunta que cómo lo supo y él dice: bueno, es que hablo turco, pero también hablo alemán. ¿Y francés? Sí. El caso es que se asombra porque después de estar platicando con este sujeto resulta que habla inglés, francés, español, italiano, latín, que no es lo mismo que el italiano, griego, árabe, turco, arameo, y sabe leer muy bien el sánscrito y hablarlo. El único problema es que esto significa que este sujeto ha estado en la mitad del mundo conocido. Y sin mencionar que asegura haber también hablar griego. El problema es que no hay con quién hablarlo, porque no es el griego contemporáneo, sino el griego antiguo. El sánscrito se hablaba en la India, es una lengua clásica de la India. Así es que tampoco era muy reciente, tampoco podía hablar con los hindús en ese momento, sino que era una lengua antigua. Y bueno, se vuelve complicadísimo, pero es un tipo además muy divertido. Siempre tiene algo que contar. En una de esas fiestas alguien está tocando un violín aburridísimo que nadie aguanta porque además lo toca fatal, y el conde, o este sujeto que se hace llamar conde, que en realidad nadie sabe de dónde salió, se levanta, va y le dice: me permite. Agarra el violín, lo afina un poquito, le hace, le deshace y después se suelta tocando virtuosamente. Cuando termina de tocar aquello virtuosamente como pocos, la gente que estaba en aquella reunión del general y de todos ellos están asombrados. Y, por supuesto, alguno de ellos dice: perdone, ¿también toca el piano? Ah, sí, claro, claro. Y va y toca una serie de composiciones que nadie en su vida había escuchado, que se parecen mucho a algunos clásicos famosos, pero nadie los conoce, y toca aquello providencialmente. Las manos parece que flotan en el aire. Alguien se acerca y le dice: perdone, ¿ha estado usted alguna vez en Persia? Se ríe mucho y dice: ¡claro!
De hecho, estuve ahí hace poco, hace un par de años estuve allá, estuve una buena temporada con el Shah de Persia. Dice, lo recuerdo. ¿Me recuerda? Sí, usted era el joyero del Shah de Persia. Y se ríe mucho y le dice, no confunda. Yo estaba con el Shah. Me enseñó algunas cosas de joyería, mas no soy joyero. Sin embargo, la plática tornó a otra serie de situaciones y entonces aquello se vuelve todavía más conspicuo porque este hombre hablaba con un dominio de asombrosas proporciones acerca de todo. Cuando en aquella reunión posterior, por supuesto, todo esto ocurre en varias reuniones, aparece uno de los miembros más encumbrados de la iglesia, la discusión se centra sobre el concilio de Nicea, no sé si lo recuerde usted, 325 después de Cristo. El asunto está en que hay una discusión entre varios eruditos religiosos hasta que aquel sujeto de la nariz aguileña de 45 años más o menos se desespera y los corrige a todos diciéndoles que eso no fue lo que se dijo. Para después, con una cierta delicadeza, asegurar, parece que no lo han entendido bien el mensaje. Pero conforme va avanzando la discusión, se hace notar un detalle. Este sujeto pareciera hablar como si hubiera estado allí. Y hay 2 o 3 detalles que muy pocas personas conocen. Algunos de los asistentes, de los 12 padres de la iglesia de aquel entonces, nadie sabía ni siquiera cómo se llamaban. Estaban en el cuadro, en aquel famoso cuadro del Concilio de Nicea, pero muy pocos sabían quiénes eran. Y para asombro de todos, él discute con los eruditos de la iglesia que han llegado a aquella reunión con todos los nombres de los asistentes al Concilio de Nicea ocurrido en 1500 años atrás, o por lo menos 1450. El asombro va creciendo al punto que un buen día el general, su amigo, el duque de Belle-Île, regresa a Francia, a la corte de Luis XV. Ya sabe usted, pelucas, pañuelitos, zapatos de tacón, maquillados, perfumados. Y el conde de Saint-Germain no es la excepción. Cuando llega a aquel entorno, en aquel medio, es la estrella. Es un tipo que camina con sus zapatitos y los zapatitos tienen diamantes. Incrustados diamantes. Y por supuesto también tiene esta ropa elegantísima siempre con detalles de pedrería fina, hilos de oro. Es evidente que es un hombre muy acaudalado. Cuando camina por la calle, además camina con un aire de gente tremendo. La gente se le acerca a saludarle porque llama la atención. Pero el problema de esto es que nadie sabe de dónde salió. Todo el mundo sabe dónde está Saint-Germain. Pero este tipo no es de ahí. Entonces, ¿de dónde es? También conocen al verdadero conde de Saint-Germain, pero es otro sujeto. Es un tipo obeso, viejo, feo, que pertenece a la nobleza francesa, que usa una peluca enorme y no se parece a este tipo. Algunos insisten en que parece judío, por la forma de la nariz, los ojos claros, la apariencia general. Pero quedan claras varias cosas. Primero, que es un tipo muy acaudalado. El problema es que nadie sabe dónde tiene guardado su dinero, si en un banco o en dónde. Tampoco queda claro a qué se dedica, porque siempre tiene consigo grandes cantidades de dinero, pero no en papel, sino en oro y piedras preciosas, lo cual es inusual. De pronto, tampoco nadie sabe exactamente en dónde nació, ni siquiera saben su nombre de pila. ¿Cómo se llama? Todo el mundo le llama conde, pero nadie sabe siquiera cómo se llama en realidad. Pero eso no es todo. También hay otro asunto muy peculiar. Cuando el conde invita a sus amigos, porque además tiene muchos amigos en muy poco tiempo, se hace muy popular, invita a verbenas impresionantes y él paga todo. Comilonas, fiestas, en las que acude parte de la sociedad de aquel entonces, de Luis XV, de París, todo ello muy elegante, aquellas mujeres con esos vestidos espectaculares que se usaban muy amplios, etcétera, etcétera. Él invita a todo, pero nunca se le ve probar bocado, ni beber nada. Si acaso, se le llega a ver tomar algo de agua mineral, pero nunca
come nada, ni bebe ningún tipo de alcohol. Y sin embargo, al momento de que se trata de reír y cantar y hacer cosas, es estupendo. Levanta mucha atención porque además de la forma que le hablen, sabe responderlo. Y esto se hace muy evidente. Los rumores acerca de que es un genio van por todos lados. Y de pronto llega alguien y le empieza a hablar en una lengua extraña y le responde en la misma. No. No solamente sabe algunas palabras, sino que sostiene conversaciones. En alguna ocasión está rodeado, como siempre, de varias personas que le están platicando cosas y le hacen preguntas cuando se encuentra con una persona de origen judío. Y comienzan a platicar en arameo. Sí. En ese momento el arameo ya no era una lengua en uso. Aquel sujeto era un erudito del pueblo judío. Y al momento de comenzar a discutir, se dice que hablaron en arameo. ¿Cómo podía saberlo? Es una buena pregunta. El asunto está en que un buen día lo invitan a la corte con Luis XV. El rey aquel majestuoso. Era un tipo tremendo, Luis. Era muy querido, era muy posado, era todo lo que quiera, pero además era muy desesperado. Normalmente las personas que llegaban a presentarle le hacían gracia 30 segundos y después los echaba fuera. Tan era así que prácticamente cada semana cambiaba de compañera sentimental. Claro, siempre tenía a la reina y a Madame de Pompadour, la otra. Vamos a ser claros, este tipo era un promiscuo, pero se aburría con facilidad. El caso es que cuando le dicen, bueno, queremos presentarle al conde de Saint-Germain, él responde, ¿y ese quién es? Yo no conozco a ese conde de Saint-Germain, no sé de quién es, ni de dónde viene. ¿Para qué me lo van a presentar? Es que toca muy bonito el violín. Yo tengo mejores músicos. ¿Toca también el piano? No, yo también tengo pianistas. No me interesa. ¿Sabe hacer alguna gracia? ¿Me va a hacer reír? No es ese su fuerte. Pero sabe mucho de joyas y de grandes piedras preciosas. Tráiganlo. Y entonces llega, y para asombro de todos, llega con una serie de presentes que son brillantes, preciosos, de una calidad excepcional que obsequia al rey. Acto seguido y mientras platican, alguien comenta acerca de una gema estupenda que tienen ahí, pero que está mal porque tiene adentro una burbuja. Y por lo tanto no vale, pero es brillante, grande, muy bello. Él dice que él lo puede arreglar, pero aquello es absurdo. ¿Cómo lo vas a arreglar? Es imposible. Una piedra de estas, una vez que sale mal, salió mal y punto. Se la lleva y unos días después regresa con aquello corregido, porque asegura que puede mejorar las joyas. Y su apariencia lo dice. En los círculos locales comienza a hablarse de que este sujeto en realidad es un alquimista y que gracias a eso puede tener todo ese dinero que se hace tan evidente y con el que se mueve de un lugar a otro, pero quizá los rumores más importantes se dan cuando compra una casa, una residencia, un palacete allí, en París. Ya estamos hablando de cerca de 1760. Y, estando allí, instala una serie de cosas extrañas que despiertan la curiosidad de las personas porque se cuenta que era un laboratorio. Alquimista. Pero claro, cuando desayunas con el rey, cenas con el rey y asistes a fiestas con el rey, nadie se te va a acercar. Pero también despiertas mucha incomodidad en algunos personajes. Y desafortunadamente su gran amigo, el duque de Belle-Île, fallecería algún tiempo por ahí. Así que se queda solo con el rey. Y con Madame de Pompadour y con muchas otras damas porque, además, se cuenta que es muy bueno en las cuestiones románticas. Aunque siempre hace esto, cuando llega a los desayunos, a las cenas, a las comilonas reales, nunca se le ve probar bocado. Nada. Lo más que acepta es, sí, tal como se lo imaginó, agua mineral. Y nada más. Platica, baila, canta, hace toda clase de cosas, pero nada más.
Y entonces ocurre algo muy extraño. Debe de ser 1761 más o menos. Hay una de esas fiestas fastuosas impresionantes. Madame de Pompadour, el segundo frente del rey, vamos a decirlo claramente, ha organizado una super fiesta. Entre todos los invitados está una famosa baronesa o condesa. No se ponen de acuerdo si era baronesa o condesa. Von Georgy. Es una mujer muy mayor. Asiste porque tiene interés de saber acerca del conde de Saint-Germain. Durante la fiesta van y vienen hasta que de pronto se encuentran de frente esta mujer y el conde. Se saludan cortésmente, a lo que aquella dama de posición encumbrada le saluda cortésmente y le pregunta acerca de su padre. ¿Cómo está su padre? ¿Qué fue de su padre? El conde se le queda viendo con una mirada picaresca, mientras varias personas se van acercando a ver qué es lo que están diciendo. Es la Francia de Luis XV, así es que los chismes van y vienen por todas partes. Aquella condesa le dice, es que es extraordinario el parecido que tiene usted con su padre. ¿Por qué lo dice? Porque yo lo conocí. Yo conocí a su padre en 1710. No pierda de vista dos o tres cosas. Estamos en 1761 o 62. Y este sujeto del que le estoy hablando en este momento tiene la apariencia de un hombre de unos 40 o 45 años. Aquella mujer está sentadita muy viejita y le dice que en 1710, 50 y tantos años atrás, había conocido a su padre y que es asombroso el parecido. Y aquel hombre, el conde, le pregunta, bueno, ¿y cómo estuvo eso? Si yo estaba en Venecia cuando, en una reunión, tuve el gusto de conocer a su señor padre. ¿Qué fue de él? El conde se le queda viendo y con otra vez esa sonrisa picaresca. ¿Recuerda usted bien? Sí, era muy parecido a usted. De hecho, debe de haber tenido exactamente la misma edad que usted. Ahora mismo que lo estoy viendo, debe de haber tenido la misma edad. Y aquella mujer empieza a ponerse nerviosa cuando se da cuenta que está hablando con el mismo individuo con el que había hablado 50 y tantos años atrás y se ve exactamente igual, de la misma edad. Aquel tipo, con ese traje elegante lleno de pedrería fina, su peluca muy arreglada, se voltea y le guiña un ojo, diciéndole, «Qué nochecita aquella, ¿verdad?». A lo que la condesa comienza a sofocarse y a hacerse airecito con un abanico, mientras el conde sigue con la tertulia por ahí. Esta mujer se encargaría de asegurarle a Madame de Pompadour que algo estaba muy mal, porque ella había conocido exactamente a ese tipo 50 y tantos años atrás, y lo había visto exactamente de la misma edad. Madame de Pompadour no hizo mucho caso. Siguió adelante con la fiesta, pero se le quedó muy grabado. El problema es que esto se volvió una verdadera locura. Saint-Germain aparecía por todas partes, pero seguía viendo la gran pregunta: ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿De qué vive? ¿Quiénes son sus padres? ¿En dónde nació? ¿Es un espía? ¿Es un traidor? ¿Es un excelente mentiroso? ¿Es un gran embaucador que a todos nos ha engañado? Las preguntas estaban allí y por supuesto más de uno llegó a pensar en echarle el guante. ¿Por qué no? Es peligroso para la corona, es peligroso para Francia. Así que un buen día incluso llegan a arrestarlo. Acusado de espionaje, acusado de robo, acusado de cualquier cosa, lo arrestan. El propio rey ordenaría que fuera liberado y volvería a lo suyo. El asunto está en que cuando Luis XV fallece, en algún momento de 1774, si estoy en lo correcto, su sucesor, Luis XVI, realmente no tiene mucho afecto por el conde, por lo que pierde la protección y el conde opta por irse de ahí. Para este punto había estado presente en negociaciones diplomáticas, había viajado a Inglaterra representando al rey Luis XV, a La Haya, en Holanda, en muchas partes había estado y las cosas se habían puesto muy raras en cada ocasión, porque en cierto momento, estando en La Haya durante una conferencia en una reunión diplomática, alguien lo identificó de la misma forma. Estando en La Haya durante aquellas conferencias, tuvo un encuentro con Giacomo Casanova.
Sí, el galán de galanes, el conquistador de la historia. Casanova sentía una particular aversión por este tipo, por lo que intentó, de alguna forma, guiar la plática para demostrar que era un fraude, haciendo una especie de broma acerca de si podía o no cambiar los diamantes, si era un alquimista, en medio de la plática después de las conversaciones diplomáticas. Giacomo Casanova lo que quería era demostrar que era un desastre este tipo. Casanova era italiano. Le caía mal este hombre, habían estado en la corte los dos, se cuenta que había algo por ahí, una rivalidad por alguna dama. El asunto está en que en medio de aquella discusión, un hombre de edad muy avanzada se acerca para callar a Casanova. ¿Sí? Para callarlo, diciéndole, usted no sabe con quién está hablando. A lo que Casanova, que era un patán de aquellos, un hombre engreído, que se sentía el más poderoso del mundo por ser un gran amante, como se le llamaba, le responde de manera altanera que a qué se refiere. A lo que aquel hombre, que casualmente vestía un turbante con una enorme piedra en la frente y vestía con ropas propias de alguna persona de Oriente, le responde diciendo, este diamante que ve aquí fue obsequiado por ese hombre a mi padre. Por supuesto que hay mucho asombro. Estamos en 1776, quizá, 77, quizá. El padre de aquel hombre había recibido el diamante en Persia. Era el Shah de Persia. El problema es que, bueno, lo había recibido a finales de 1600 y pico, 1700, por lo que este sujeto, si acaso debería de tener por lo menos 110 años. Porque en ese momento, cuando aquel anciano reporta que lo conoció y que él obsequió el diamante, aseguró que tenía exactamente la misma edad. Casanova quedó sorprendido porque según sus cálculos, y de acuerdo con lo que este sujeto decía, el propio conde de Saint-Germain debería de tener 300 años y en medio de aspavientos y cosas lo dijo. El problema es que no fue el único. El famoso pensador, escritor, filósofo Voltaire también hizo algunos comentarios acerca del buen amigo conde de Saint-Germain. Sí, Voltaire escribió en una de sus tantas obras algunos párrafos acerca de Saint-Germain diciendo el hombre que todo lo sabe y que nunca muere. Voltaire, por supuesto, se estaba burlando. No quería decir que fuera cierto. Voltaire era un sátiro, era un hombre que escribía cosas satíricas, por lo tanto se estaba burlando del conde, pero acreditó que estaba ahí. No pierda de vista eso. Ante una pregunta clave para este tema, la pregunta es, ¿existió el conde de Saint-Germain? Sí, sí existió. Ahí está la respuesta. Hasta el propio Casanova, el propio Voltaire hablaron de él. Tras aquellos acontecimientos, el conde de Saint-Germain pasa tiempo en Francia, después pasa tiempo en Alemania, se hace muy amigo del famoso príncipe Karl Hassel-Kessel. Y en algún momento, estando en Francia, envía una misiva al rey, a Luis XVI, informándole que es urgente que escape. Poco después estalla la Revolución Francesa. Sin embargo, en ese momento, de acuerdo con los datos históricos que se tienen, fallece. El conde de Saint-Germain, sí, este hombre que supuestamente llevaba cientos de años viviendo, fallece. O por lo menos es lo que se dijo, porque se hizo una pequeña tumba. El día 27 de febrero de 1784 en la residencia privada del príncipe y puso una lápida donde decía, aquí yace el hombre del que no se sabe nada y que todo sabía, algo así, y punto. Supuestamente de una neumonía. El asunto está en que al buen amigo conde de Saint-Germain le encantaba cambiar de nombre. Porque poco tiempo después fue capturado en Inglaterra, en donde se le capturó como espía. Durante la guerra de los jacobitas y todo aquello, se le capturó pensando que era un espía. Mientras estaba siendo interrogado, de lo cual hay constancia de que estaba siendo interrogado, alguien lo identificó como el conde de Saint-Germain. Y por lo tanto, se le interrogó peor aún, pensando que sí era un espía. El asunto está en que no se sabe de qué suerte, pero salió de ahí. Escapó, no estaba allá.
pero quedó el registro de que había estado allí. Y a partir de ese momento, no solamente no está muerto, sino que se aparece en muchos lugares. Le voy a decir unos pocos. El primer encuentro misterioso después de la supuesta muerte ocurre en 1785, cuando fue identificado, mientras discutía temas de hipnotismo con Anton Mesmer. Sí, el creador del mesmerismo, los principios del hipnotismo. Le estaba explicando cómo funcionaba la mente humana. Saint-Germain a Mesmer. Después de eso tenemos otros encuentros bastante peculiares, como 1789. La condesa de Adhemar no solamente lo identificó porque lo conocía, lo había visto antes, sino que estuvo con él, estuvo platicando, no había pierde. Cuando le preguntó si era el conde de Saint-Germain, él afirmó que sí. Y cuando le preguntaron, se había dicho que había muerto. No fue así. Él sonrió y cambió el tema. La condesa de Adhemar no solamente aseguró haberlo visto, sino que se hospedó en su casa y le dejó como presente varios estupendos diamantes. Se veía de la misma edad, siempre. A partir de ese punto, las cosas se ponen muy complicadas porque la propia Elena Petrovna Blavatsky, la creadora de toda la corriente teosófica, sostuvo varias veces encuentros con él. Annie Besant, también otra teósofa y otra creadora de todo este movimiento de la nueva era, también sostiene haber tenido encuentros. El problema es que estos ya fueron bien entrado el siglo XIX, 1820-1821. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que había sido identificado como en Venecia en 1710 con 45 años, y hablamos de otros 110 años, este tipo ya traía 150 años a cuestas. El problema es que se veía exactamente igual. Por supuesto, con el paso del tiempo, las personas que lo conocieron en las cortes francesas y en las cortes alemanas fueron muriendo. Poca gente realmente lo conocía y después comenzó a desdibujarse un poco su historia. Sin embargo, después de estos encuentros, el famoso conde de Saint-Germain seguiría estando presente en muchos eventos. En 1815 fue identificado tras una serie de pláticas en donde finalmente alguien le preguntó: ¿no es usted el conde de Saint-Germain? A lo que fue identificado. Después, con un nombre falso, identificado como el mayor Fraser, también bien entrado 1820 y tantos, volvió a ser identificado. En estas ocasiones, no es que lo reconociera nadie, en realidad ya no había nadie que lo reconociera, pero era fácil discutir con él de temas, y de pronto salía en algún momento la pregunta: ¿es usted el conde de Saint-Germain? Y tenía que aceptarlo. A partir de ese momento y durante muchos años se volvió a encontrar evidencia de su existencia. En todos los casos se reportaba lo mismo: un hombre que vivía solo, que no tenía antecedentes, que nadie sabía de dónde rayos sacaba tanto dinero, siempre pagaba en oro. Y siempre tenía alguna cosa valiosa como diamantes o alguna piedra preciosa. Y siempre se veía exactamente de la misma edad. Algunos de los últimos encuentros que se tienen fue en algún momento de 1930, una cantante famosa del momento dedicó una de sus fotografías al conde de Saint-Germain. Con todo mi cariño para el conde de Saint-Germain, gracias por todos sus buenos consejos y su cariño. El problema es que no se lo dedicó a una figura utópica o a algún personaje místico, se lo dedicó a un hombre que la visitaba frecuentemente, que disfrutaba sus canciones y que le hacía regalos costosos, y que se veía de 40 o 45 años, de nariz puntiaguda y de apariencia parecida a un judío, de apariencia de origen judío. Un hombre que no resultaba muy impresionante salvo por su dinero y, obviamente, porque parecía saberlo todo. Es decir, 3 siglos. Habría estado en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y seguía estando presente en el XX. Ahora bien, hay muchas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta obvia es: ¿existió? Sí, sí existió. La segunda es: ¿de dónde salió? Aparentemente, y de acuerdo a su propio testimonio, el cual le narró al príncipe Karl Hesse-Kassel en su lecho de muerte, él era en realidad hijo de un príncipe transilvano y había nacido en 1690. Era
en realidad Francis Bersadi II, hijo de un monarca, que por cierto era uno de los miembros de una de las grandes logias fundada en 1430. El problema es que ya había dicho muchas veces cosas que no eran. Por lo tanto, nadie le creía. Y nadie le creía porque, precisamente en 1710, cuando fue identificado en aquella reunión de Venecia, parecía tener 45 años. Y teniendo en cuenta el testimonio muchos años después de aquel príncipe persa que lo identificó como el hombre que obsequió el diamante a su padre, lo ubicaba en 1690 y con la misma edad. Así que no. Es posible que fuera él mismo el príncipe Francis de Transilvania y no el hijo. Por lo tanto, resultaba por demás enigmático. Pero, aparte de eso, ¿por qué se pensaría que era inmortal? Y ahí viene otro punto. En el siglo XI, cuando los caballeros cruzados regresan derrotados a Inglaterra, aseguran haber encontrado a un sujeto que había vivido por mucho tiempo. No pierda de vista eso. Siglo XI, más o menos en el año 1100. Estos cruzados que volvían de Tierra Santa habían encontrado a este hombre, quien narraba haber estado al lado de Jesucristo y que describía haber recibido una maldición. Esto lo dijeron ellos. Por supuesto que a partir de ahí fue creciendo la leyenda y se hablaba de el judío errante. De acuerdo con la leyenda del judío errante, todo ocurrió cuando Jesucristo, cargando la cruz, se detiene un momento en la puerta de la casa de un zapatero. Algunos dicen que era un zapatero, otros dicen que era otra cosa, pero se detiene ahí un momento a tomar la sombra que proyecta esta especie de pórtico, y aquel hombre, asustado de que lo vayan a sancionar o que los romanos le vayan a hacer algo, sale y le dice: sigue tu camino, anda, sigue tu camino, no descanses aquí, no te pares a descansar aquí. A lo que Jesucristo le habría respondido: yo seguiré mi camino y al final del día descansaré, pero tú seguirás andando por siempre hasta que yo regrese. Es decir, lo maldijo para que no muriera nunca y siguiera caminando por siempre. Por lo tanto, y partiendo de aquel relato extraño, en donde se le conoció como Cartáfilo al judío errante, o a Severo, también se le conoce, los hombres que volvían narraron eso. A partir de ahí, se puede inducir que el conde de Saint-Germain era el judío errante. ¿Y por qué se infiere eso? Bueno, porque no existen hombres inmortales. Así de fácil. Nuestros telómeros dicen que nuestra posibilidad más larga de vida se termina a partir de los 110 años. A partir de ese momento nuestro cuerpo ya no es viable, salvo algunas honrosas excepciones que han llegado a los 119. El resto de los seres humanos no podríamos sobrevivir más allá de esto. Excepto que el conde de Saint-Germain, de acuerdo con los testimonios que se conservan de personas que lo vieron sin tener ningún dato extra, solamente de las personas que lo vieron y describieron sus encuentros, habría vivido por lo menos 300 años, lo cual rompe la posibilidad de que fuera una persona normal y, por consiguiente, se volvería un inmortal. Hay dos opciones. Claro, dentro del terreno del misterio todo es posible, pero hay dos opciones. Una, que fuera un vampiro. Sí, tal cual. Un vampiro procede de Transilvania, tenía de dónde poder serlo. La otra, que fuera el judío errante. Y esta se vuelve todavía más interesante, porque el único ser humano que fue maldecido por Cristo para vagar eternamente habría sido el judío errante. Y por consiguiente, si solamente hay uno que va a vagar por siempre, y encontramos uno que ha vivido 3 veces más de lo que se podría esperar, por lo menos 3 veces más, pero solamente puede haber uno, por lo tanto es el mismo. Deducción lógica. De ahí que se haya dicho tantas veces que el conde de Saint-Germain es el judío errante y que, por cierto, sigue estando por aquí. Y no es ese actor inglés por ahí que apareció en los años 70. Desafortunadamente el parecido era mucho entre la imagen que se tiene de Saint-Germain y este actor británico, pero la realidad es que no. Ese pobre tipo realmente envejeció pronto y terminó pegándose un tiro. Sin embargo, las preguntas están allí. ¿Qué tanto es leyenda? ¿Qué tanto es mito?
¿Qué tanto se ha dicho mucho de un personaje que pocos conocen? La figura de Saint Germain también se ha popularizado en ciertos círculos esotéricos, como le decía yo, como un maestro ascendido. Esto es obra de Blavatsky y de Annie Besant, quienes le asignaron este valor como un ser elevado de conciencia, etcétera, etcétera. E incluso ha habido quienes aseguran que son sucesivas encarnaciones de antiguos profetas y demás. Se vuelve muy complejo entender todo eso. Históricamente esto es lo que se tiene, la pista se le pierde, salvo por esa extraña fotografía que le he mostrado en donde se hace la dedicatoria al conde de Saint Germain en pleno siglo XX. Así que, de seguir, seguramente sí anda por aquí, esperando el final de los tiempos, porque de acuerdo con la leyenda del judío errante, dejará de vagar por este mundo cuando se cumple el final de los tiempos. Y cabe señalar que el conde de Saint Germain era muy afecto a viajar por todas partes. Así que para resumir, tenemos un tipo que hablaba 7 u 8 idiomas, algunos de ellos idiomas que estaban prácticamente desaparecidos. Leía cosas increíbles, sabía de cosas increíbles, siempre tenía dinero y siempre se veía exactamente igual, como si tuviera 40 o 45 años. ¿Usted qué pensaría? ¿Fantasía o leyenda? Yo no le puedo responder esa pregunta. Pero me encanta la historia del conde de Saint Germain. Y bueno, después de platicar algo tan interesante como el tema de Saint Germain, ¿qué le parece si vamos con saludos, felicitaciones? Y comenzamos con José Luis Rubio. José Luis Rubio le manda un saludo especial a su esposa Mari. Mari está terminando su 7ª quimioterapia. Es una mujer muy valiente, muy luchona, que le está echando todas las ganas y que seguramente va a salir adelante. Y muy pronto la vamos a seguir viendo en este canal, platicándonos, mandándonos cosas. Esperamos verla en todos los chats. No pierda ese deseo de seguir adelante. Y también aprovechamos para mandarle un saludo a Alonso y Fernanda. Son sus hijos y son fans del programa. Y por aquí le queremos mandar también un saludo especial a Dafne Sánchez. La saluda Jesús Ramírez Bautista, su abuelo. Nos dice que ella está un poquito deprimida. Bien, levantemos ese ánimo, Dafne. Levantemos ese ánimo. La vida sigue y se justifica por sí misma. Cada mañana puede tener sus propios sabores, desde levantarte, probar algo rico, no probarlo, tomar el sol, leer, ver algo que brilla, ver algo que vuela, oír el canto de los pájaros, o simplemente tumbarte a recibir los cálidos rayos del sol. Arriba ese ánimo, a broncearnos y a disfrutar, porque si bien este no es el único baile que bailamos, este es el que nos tocó bailar ahorita. ¿Te quedas sentada en la silla o te levantas y giras y disfrutas? Tú decides, pero te recomendamos que le eches muchas ganas. Y por aquí tengo un saludo especial. María de los Ángeles Gutiérrez Caballero está cuidando a su mamá, la señora Trinidad Caballero. Le hicieron una cirugía de cataratas y se está recuperando y aprovecha para ponerle los audios y nos escuchan juntas. Va el abrazo bien fuerte para las dos. Muchas gracias por acompañarnos. Y luego tengo aquí algunos cumpleaños. Isabel Quintero, felicidades. Flor de Lis, felicidades. Héctor David Cortés. Mati Serpa, a ella la felicitan sus hijos, Romina, Matilde y César. Felicidades, muchas gracias por acompañarnos en familia. Fíjese qué bonito que los hijos se preocupen de felicitar a la mamá. Merced Anaí. Eliet Reyes Mendoza, que está en Nicaragua y desde allá nos acompaña. Narela Sosa, en Chaco, en el sur, en el continente americano, en el sur del continente americano. Beatriz Mayo. George Torres, también un fiel seguidor del canal. Luis Martínez Pérez. Víctor Francisco Morales Ramírez, él cumple 19 años y es un seguidor del canal. Nos da mucho gusto que también personas jóvenes nos acompañen. Efren, de parte de su mamá, Claudia Santana, fieles seguidores del canal. Leonardo Gabriel Villarroel Valenzuela, en Santiago de Chile, de parte de su mamá que lo quiere mucho. Un abrazo a ambos. Francisco Díaz, en General Escobedo,
en Nuevo León, de parte de su hija Ivette, que le tiene mucho cariño y le desea un feliz cumpleaños. Belvi Ceja, ella es una tanatóloga y además es repostera, es decir, que hace pasteles. Quiere saludar a sus hijos Diego y Elian, que escuchan cuentos de bandera blanca y seguramente han de comer muy buenos pasteles. Rafael Argueñal, David Mandujano en Nueva Zelanda. ¡Guau! ¡Qué lejos! Anto Cutiriano. Saludos. Carlos Ricardo Ortiz, que está en Celaya, Guanajuato. Son amigos del canal que nos acompañan. Luego por aquí tengo para nuestro amigo José Alejandro Lauman. El cumpleaños apenas, pero no lo habíamos felicitado. Le mandamos un abrazo. Nos va a mandar unos materiales bien interesantes. Lo tenemos prometido. Alexis Emanuel y Aiden Yamin, que son fieles seguidores de este canal. Les mandamos un saludo a los dos. Un abrazo. Gracias. Laura Alcázar. Ella es una seguidora de Torreón, Coahuila. Y a veces le dan miedo los programas de fantasmas, pero se los aguanta porque le gustan mucho. Le mandamos un abrazo, gracias. Joab Josafat Gutiérrez quiere saludar y enviar ánimo a Maritza Gutiérrez, su mamá, y también a Irving y Nadia, que son amigos suyos. Joab Josafat está un poco enfermo. Bueno, es una persona delicada de salud y su mamá lo ayuda todo el tiempo. Lo ayuda con movimiento, a movilizarlo, a las diálisis que le aplica. Es una persona que está dando todo por él y le tiene un enorme agradecimiento y un enorme cariño y un gran reconocimiento. Es un esfuerzo enorme el que hace y verdaderamente vale la pena. Cada minuto vale la pena. Se lo agradece enormemente Joab a su mamá. Gracias de parte de nosotros también. Jorge y su esposa Andrea en Bahía, Brasil, son dos personas que se quieren muchísimo y se mandan saludos mutuamente. Para Narela Sosa, ella cumplió años hace unos pocos días. Es una gran estudiante, le gusta estarnos escuchando mientras estudia, mientras está haciendo la limpieza, mientras está haciendo sus trabajos, siempre nos tiene de compañía, se lo agradecemos mucho. Ana Medrano, ella está cumpliendo años. Bueno, cumplió años ayer, pero está muy contenta porque además de que cumplió años ayer, hoy está cumpliendo años de casada. Ella y su esposo, Félix Adán Santamán, están cumpliendo 12 años de casados. Es el principio apenas. Faltan muchos muy buenos años, créame. Le deseamos lo mejor en su cumpleaños y en su aniversario de bodas. Mucho éxito, a seguir adelante, a seguir adelante. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches y que descansen en paz.